tal a todos? Mi nombre es Cristian Ochaita, director comercial de Desarrollo. Hoy tengo el super gusto de tener aquí a Jorge Briz. Jorge ha estado involucrado muchísimo en política, sector privado, una combinación de los dos lados. Jorge, tal vez sea una y el tema empresarial también. ¿Te puede contar un poquito en qué ha estado, Jorge? Solo rápido. Bueno, he ocupado varias veces la presidencia de la Cámara de Comercio de Guatemala. También en la Junta Monetaria he estado en 11 oportunidades y otra serie de cargos institucionales, pero realmente mi actividad principal es ser empresario. ¿Y usted cree que se le va? ¿Cuánto tiempo cree que se le va? Así si fuera tiempo. ¿Cree que se va el 20% de su tiempo productivo en cámaras y ese tipo de cosas y el 80% en la empresa? Puede ser un 30% tal vez. Yo le pregunto porque ahora estaba yo con el dinámico, nos estamos involucrando en la COVID ahora. Yo le dedico, yo diría, 5 a 10% de mi tiempo. ¿No? Es importante participar porque, y sobre todo ustedes que están jóvenes y tienen nuevas ideas, hay que aportarlas a los gremios y al sector institucional del sector privado. Sí, hay que meterse. Eso es importante. Creo que es muy importante. Pues no, pues gracias por venir. No, muchas gracias, Cristian, tenemos por aquí, la invitación. Tenemos un podcast que se especifica en esto, ahora hablar de precios de tierra y de varas y todo eso, y ahorita como el tema económico está tan grande, yo personalmente tenía la duda de cómo opera el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria a nivel macro, si lo puedo escribir, y yo tengo duda de cómo funciona. Bueno, la Junta Monetaria está conformada por varios sectores. Tiene un representante de los bancos, un representante del sector privado, uno de la Universidad de San Carlos, cada uno de ellos con un miembro suplente. ¿Y los bancos? ¿Todos los bancos? No. Sí. ¿Todos los bancos del sistema? No, eligen un representante titular y un suplente igual, para la Junta Monetaria. Los bancos, uno, el sector privado, dos, USAC, que es titular y suplente, y la Universidad de San Carlos también un titular y un suplente. También está el presidente del Banco Central. Y de ahí vamos al sector público, que también el presidente del Banco de Guatemala es sector público. Está el ministro de Economía, ministro de Finanzas, ministro de Agricultura y un representante del Congreso de la República. Son 10. 8 votos. Y un representante del Congreso de la República. O sea, un congresista. Lo eligen en el Congreso. Así es. Y eso conforma la Junta Monetaria. Lógicamente, en las reuniones de la Junta Monetaria también se hace acompañar de los cuadros técnicos del Banco de Guatemala, que son los gerentes de las distintas áreas que tiene esa institución. Es más o menos para reportar qué está pasando ahorita en el clima económico. Y hacer investigaciones, presentar resultados. Y es realmente los técnicos que tienen bastante tiempo de estar en el Banco Central. Eso hay que señalarlo, que el Banco Central es una de las pocas instituciones del sector público que privilegia la profesionalización. Excelente. No, eso es excelente. Entonces hay que reconocer que el Banco Central es una institución profesional conformada con buenos equipos técnicos. Tiene buen equipo. Así es, de muchos años. Qué bueno. Y entonces está la Junta Monetaria y está el Banco Central. Es correcto. ¿Y cuál es la diferencia ahí de...? Bueno, el Banco Central tiene sus atribuciones que son más que todo orgánicas y de ejecución del día a día, y la Junta Monetaria es la que realmente administra la política monetaria, cambiaria y crediticia. Y no administra, sino dicta. Dirige, digamos, o dicta. Dirige. Y dicta normas, resuelve cada semana lo que acontece en ese rango, y el Banco Central es el que ejecuta, la opera toda esta política monetaria, cambiaria y crediticia que dicta la Junta Monetaria. ¿Y qué tipo de herramientas, yo que le preguntaba otro día en la noche, pero qué tipo de herramientas sería el Banco Central para direccionar Bueno, la principal atribución del Banco Central es el tema de controlar la inflación. Esa es la principal función. Una de las, pero diría yo que sí es una de las fundamentales, el controlar la inflación en el país. Y es ahí donde tiene distintos instrumentos para poder afectar
este tema de la inflación, ya sea si las metas se desbordan, pues entonces tiene algunas herramientas que aplicar. Y ahí entonces podemos entrar ya en materia viendo el tema del tipo de cambio. Tipo de cambio. Tipo de cambio. En el tipo de cambio habremos visto en las noticias que afortunadamente Guatemala es superavitaria en la balanza cambiaria, lo que quiere decir que recibimos más divisas anualmente de las que nos gastamos. ¿Entra más dinero al país? Entra más dinero del que realmente nos gastamos en un año, Yeah. para poner un periodo de tiempo. Adicionalmente a ello, también tenemos que evaluar la balanza comercial, Sí. que eso es lo que importamos, lo que compramos del exterior y lo que vendemos al exterior. Sí, 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 sí. En esa balanza comercial, normalmente nuestro país es deficitario. O sea, importamos más. Siempre compramos más de lo que vendemos. ¿Y cuál es el desbalance porcentual ahí, más o menos? Debe ser posiblemente un 30% de desbalance. 30% de desbalance. Aunque estoy aventurando, Sí, esa sí, cifra pero no la puede ser 20, analicé, puede ser 15, pero siempre ha sido, eso es desbalance. histórico. Ese es histórico. Ahora tenemos la ventaja de que las materias primas han subido y eso lógicamente hace que tengamos más ingresos, pero volvamos a la balanza cambiaria. Okay. En la balanza cambiaria tengo aquí algunas estadísticas y que te las voy a dejar, Cristian, que es la participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario. Como ingresan más divisas, Guatemala en el tema cambiario lo deja principalmente al mercado. O sea que de alguna manera no lo toca tanto. Digamos. Yo creería que a veces sí interviene un poco más de lo que yo esperaría. Vamos a ver. El Banco de Guatemala tiene dos instrumentos para recoger dólares del mercado y para recoger liquidez en quetzales del mercado. En dólares y quetzales. En dólares y quetzales. Por ejemplo, la participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario se da en dos vías: comprando y vendiendo. Comprando dólares y vendiendo dólares al mercado cuando el mercado lo necesita. Okay. Y es así que la historia de la participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario nos indica lo siguiente. Para ser breves, en el 2018 el Banco Central compró 1.682 millones de dólares. Compró. Y vendió 476 millones. Lo que significa que solo en el 2018 el Banco Central recogió, como diría. Así es, 1.200 más 1.200 millones de dólares. ¿Cómo lo recoge? Compra, o sea, agarra quetzales que tiene, que emite, que crea, o sea, que crea los quetzales y compra los dólares. Solo termino la estadística y de ahí explico qué pasa con los dólares y con los quetzales. En el 2019 compró 1.590 millones de dólares y vendió 263. Muy parecida a la balanza. 1.330 millones compró, de más de lo que vendió. Parecida a la balanza. En el 2020, mucho ojo aquí, compró 2.500 millones de dólares. Okay. Y vendió 501 millones de dólares. Que la balanza ahí compró 2.000 millones de dólares solo en un año. Casi el doble. Así, no doble, pero... Sí, pero sí un porcentaje elevado. Y nos vamos al 2021. Compró 2.200 millones de dólares y vendió solo 84 millones. Nada. O sea que compró más que el año Solo pasado, 2.100 millones de dólares. Y ahora vamos al 2022, esto es más o menos
creo, al mes de mayo. Al mes de mayo el Banco Central ha comprado 1.197 millones de dólares y ha vendido 247. O sea que digamos que ya está muy próximo a superar las cifras del 2018 y pareciera que se sigue la cifra del 2020. Así es, va a superar, creo yo, la compra de más de 2.000, 2.100 millones de dólares, 2.200 millones de dólares. Okay. Y eso lo puede hacer por dos vías. La primera es por la participación de la regla cambiaria. Okay. Que es, repártame esos pedacitos. pone una regla cambiaria, fija un porcentaje. Por ejemplo, el 0.85 del 1%. Cuando ese porcentaje varía para arriba o para abajo, el banco interviene para comprar o vender. O sea, esa regla cambiaria, por ejemplo. ¿Y esa regla de dónde viene? Esa la fija la Junta Monetaria. La Junta Monetaria dice que este año la balanza va a ser... Este año, no, la regla cambiaria, por ejemplo, para mí la regla cambiaria debe ser mucho más ágil. Debe ser un 0.5 del 1%. Pero en fin, la Junta Monetaria la fijó en el 0.85. Okay. Y eso hace entonces que el banco, cuando hay excesiva oferta de dólares en el mercado, se activa la regla. Porque o sea, entonces, cuando la balanza es cabal de 1 a 85, ese 15%, del 0.85 del 1%. O sea que ahorita estamos en 7, o sea, nada. Si estamos nada. Pero yo todavía quisiera que fuera mucho más ágil, pero en fin, yo quisiera que fuera 0.5. Pero más ágil todavía. Más ágil todavía. Entonces, cuando hay más demanda o más oferta, se activa para que el banco compre. Es un mecanismo automático. Automático. Y cuando hay más demanda, también se activa para que el banco venda. Al inverso. Entonces, eso nos indica que por esa regla cambiaria, en el 2020, por ejemplo... Eso de alguna manera, Jorge, y lo pauso para entender yo, porque sí. Eso de alguna manera balancea el flujo de divisas hacia arriba o hacia abajo rápidamente. Eso hace que no se den cambios bruscos en el tema cambiario. O sea, que no tengamos hoy un tipo de cambio de 7.70 y mañana porque alguien acaparó divisas o en el mercado acaparó divisas se nos vaya a 8 por 1. Ya, es para hacer suaves las transiciones. O al revés, exactamente. Y que, eso sí, lo que tenemos que ser muy claros, y espero que ese norte nunca se pierda, que los cambios obedezcan al mercado. Okay. Que nunca se intervenga para privilegiar o favorecer algún sector de la economía. Yeah. Favorecer a los exportadores devaluando o los importadores revaluando. Yeah. O sea que realmente tengamos una norma que sea transparente, pero que no favorezca o tergiverse o manipule el tipo de cambio para favorecer o privilegiar alguna actividad económica. Okay. Eso nos lleva, por ejemplo, en el 2021, de 2.200 millones de dólares que se compraron, apenas 702 millones de dólares se compraron por la regla cambiaria. Okay. Entonces hay otro mecanismo discrecional que aplica el Banco Central, okay, y que lo resuelve la Junta Monetaria, que es compran dólares para acumular reservas. La famosa reserva y que yo en ese mecanismo, bueno, también por la regla cambiaria acumulan reservas, sí, pero en este es un fenómeno discrecional, una norma discrecional, y muchas veces podría decirse arbitraria, que la fija discrecionalmente la Junta Monetaria. Y entonces la Junta Monetaria, perdón la interrupción, dice, mañana quiero que compren 500 millones de dólares, sí, compran 500 millones de dólares. Y esa, tal vez solo para ir entendiendo más, entonces, esa es discrecional y se basa más o menos la Junta en el clima económico. La Junta en el clima económico con lógica lo va fijando.
Yo no comparto ese punto, esa política, porque eso de la discrecionalidad... un mecanismo más suave de transición. No, y mucho más transparente. Y más transparente. O sea, que no sea manipulable. Yeah. Porque en esto, supongamos que en la Junta Monetaria domina eventualmente alguien que quiera devaluar la moneda. ¿Devalúan? No, entonces comienzan a comprar y no ofrecen divisas al mercado. Yeah. Eso lo que hace es que al escasear la divisa, el precio sube. Entonces es una norma que a mí no me agrada. Esa discrecional, digamos, entiendo la que es mecánica, me queda muy clara. Sí. Es como una regla que establecen a principio de año, asumo. Así es. Sí, o la pueden ir cambiando también en el transcurso del tiempo, se presentarán las circunstancias. ¿Verdad? Pero es mecánica y entonces digamos que es transparente, ¿verdad? Es mucho más transparente. Todos conocemos cuál es la regla. Yeah. Sabemos a qué atenernos. Sí. No hay sorpresas. No que en esta otra acumulación... Un día decidimos como junta. Mañana yo decido, miren, compren $500 millones, compramos 500 millones. Y esa votación, digamos, en la junta. Esa votación en la junta. De los 8 miembros. Pero recordemos que en esto 4 miembros son del gobierno central. Sí. Uno es el presidente del Banco Central, uno de la Universidad de San Carlos, uno de los bancos, sí, y uno del sector privado. Pero muchas veces ha habido corrientes en la Junta, gracias a Dios no han triunfado, que han querido devaluar la moneda artificialmente. Y eso sería una catástrofe para el país. Si algo tiene Guatemala, es una macroeconomía estable. Sí. Y eso se da porque afortunadamente en un alto porcentaje no se ha permitido esa manipulación absurda que han hecho en algunos países. No cambia el rumbo del país. Y lo que promueve la inflación, el empobrecimiento progresivo de todos para favorecer a unos cuantos, a un grupito, y eso es lo que le pega a la clase media y a la clase baja. Y eso es muy grave. Bueno, entonces ahora continuando, eso nos ha llevado a que actualmente tengamos la módica suma de reservas internacionales de 20.986 millones de dólares. El equivalente. No, de dólares. Los dólares que tenemos. Son dólares. Casi 21.000 millones de dólares que tiene el Banco Central en reservas monetarias expresadas nuevamente en dólares. Y digamos que tenemos una gran reserva como país. ¿Esa la usamos para algo? Esas se encuentran invertidas, y debe reconocer también que el Banco Central tiene una administración profesional muy sana, y se tienen invertidas a nivel internacional, normalmente en títulos de una alta calificación, AA o AAA. Sí, algo muy seguro, con tasas bajas, pero sanas. Y ha tenido una muy buena administración. Y ese dinero que generamos como Banco Central, como país, acumulan más reservas internacionales. Es que sí, eso genera pico. Ahora vamos al otro lado de la moneda. Estamos conscientes que por cada dólar que el banco recoge del mercado, emite quetzales. Sí. Por cada dólar emite 7.70, 7.50, 7.60. ¿Qué es lo que pasa con esos quetzales? O sea, el banco pone a disputar, ¿sabes qué compra? Sí, me quedan quetzales a mí, le quedan a Irene, o sea, nos cae. Le quedan a Irene, sí, te quedan a vos esos quetzales. Entonces, los quetzales pueden agarrar varios rumbos. El primero, si hay capacidad y la economía está vigorosa, pues se va a la inversión. Donde mejor quisiéramos que se fuera. Entonces, los bancos prestan dinero, se invierte en la construcción, en actividades en el consumo, etcétera, etcétera, y la economía progresa. Puede ser también que haya exceso de esos quetzales que se quedan en la economía, entonces se podrían ir, uno,
a presionar tipo de cambio nuevamente, porque al no tener en dónde invertir tal y tal, entonces voy y quiero comprar dólares otra vez. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? Genera un mecanismo de neutralización de liquidez, que son las operaciones de quetzales. Okay. Que son las operaciones de estabilización monetaria. Okay. Eso entonces lo que hace el Banco Central, y veo que Irene está poniendo mucha atención, lo que hace el Banco Central es recoge esa liquidez de los bancos. Recoge esos quetzales ahora. Esos quetzales. Por ejemplo, en enero, ¿y cómo recoge el quetzal? lo recoge, entonces le dice a los bancos del sistema, miren, saco a subasta hoy, aquí está, Banco de Guatemala, operaciones de neutralización de liquidez efectuadas en tal y tal fecha. Entonces el Banco Central sale a subasta y dice, miren señores, hoy quiero captar 1.000 millones de quetzales. Okay. ¿Y los bancos a tanto tiempo. Y le ofrezco, por ejemplo, 1,5% de tasa de interés. Okay. Ahora también puedo captar a mediano plazo, entonces ya quiero captar 4.000 millones de quetzales a mediano plazo, entonces ya le ofrezco una tasa de interés mayor, o sea, que a tal plazo. Recogieron los, deme un segundito ahí, recompraron dólares del sistema para evitar que se revalúe la moneda. Y metieron quetzales, porque hay que comprarlos con algo. Así es. Y ahora esos quetzales de alguna manera llegan a los bancos, porque los guardamos en los bancos, sí, todas las personas. Y los bancos son los que venden los dólares al sistema normalmente. Los bancos se llenan de quetzales. No se llenan, pero tienen disponibilidad. Les llega quetzales más de lo que están usando. Así es, más de lo que están prestando y lo que tienen en su sistema. Entonces viene el Banco Central, que fue el que emitió los quetzales, no atesoró. Que es una emisión orgánica, ¿verdad? Ok. Y ahora... Que con un respaldo en dólares. Y ahora recoge los quetzales a través de estas operaciones de estabilización. Okay. Entonces, por ejemplo, en enero del 2022 teníamos la módica suma de 59.176 millones de quetzales neutralizados. 60 millones de quetzales. En febrero, 60.000. En febrero 59.000 otra vez, en marzo 55.000. Esa es la balanza. Eso es lo que tienen. Lo que tenemos en caja. En abril 60.000. Eso es como otros 9.000 millones de dólares ahí del lado de los quetzales. Así es. Esto son reservas también. No, esos son quetzales que están ahí. No se consideran reservas. Cuando escucha el tema de reservas, esto no se suma. Esto no. Es otro 30% de. Esos son liquidez que está neutralizada. En el Banco Central. Neutralizada. Ahí está. Y esto, por ejemplo, Y una pausa ahí, porque sí, de una manera solo. Ya que tenemos casi 9.000 millones de dólares en quetzales en caja, el mismo banco, y ahora 20.000 millones de dólares en caja. Sí. ¿Por qué no juegan con los mismos dólares y quetzales en vez de emitir? Porque en vez de emitir, ellos podrían usar ese dinero para ir a recoger quetzales o inversamente dólares, ¿no? No, lo que pasa ahí es lo siguiente. Recordemos que el Banco Central recoge dólares para evitar que se revalúe la moneda. Correcto. Y después recoge quetzales para neutralizarlos, porque de otra manera, si los quetzales están en el mercado, nuevamente comienzan a generar estos fenómenos. Sí, en la misma. O sea que aquí la única salida que se podría tomar si uno quiere terminar con estas dos herramientas es decir, bueno, voy a ir saliendo de los quetzales paulatinamente y vendiendo dólares. Para el final, que ya ni me quedan quetzales ni me quedan dólares, pero eso es hipotético. Entonces, vendo aquí, o sea, saco aquí 1.000 millones de quetzales, saco allá, vendo. Así es. Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estas operaciones de mercado abierto en el 2021 llegaron hasta 64.000 millones de quetzales. La caja, digamos.
de quetzales neutralizados en el Banco Central. Y ahí están en caja, no se pueden tocar, no nada. Ahí están. Bueno, pero estos quetzales, comentábamos anteriormente, generan una tasa de interés que paga el Banco Central. A los bancos. Eso a los bancos. Sí. Eso genera una pérdida operacional del Banco Central, que a veces llega a 1.000 millones de quetzales y que se ha ido acumulando en el transcurso del tiempo. Se ha ido creciendo. Eso porque, por ley, estas pérdidas operacionales las debería pagar el gobierno central. Por ley. Y en el presupuesto aparece esa norma. Lo que pasa es que el gobierno rara vez lo ha pagado. Entonces se ha quedado en los estados financieros del banco. Del banco. Como pérdidas operacionales. Aunque tiene una caja. Sí, pero es una monetización inorgánica. Inorgánica, sí, es correcto. ¿Verdad? Que sale al mercado sin ningún respaldo. Ok. Sí, porque son quetzales que emitieron, digamos, solo agarré de la caja, pero no tenía $1. Sí, no tenía solo respaldo. lo saqué a la calle, no tenía respaldo. No tenía respaldo. Y eso se ha ido acumulando año con año. ¿Y quién le paga a los bancos? El Banco Central. No, el Banco Central paga a los bancos, no hay ningún problema. Pero las pérdidas operacionales del banco están ahí en los estados financieros. Contablemente, digamos. ¿Verdad? Que si se ejecutaran, sí, el banco estaría en graves problemas. Pero como no se ejecutan, sino pero el nada banco más... también tiene sus reservas en dólares. Obviamente por ley tendrá otras funciones eso, pero el No, banco las reservas en dólares nada tienen que ver con este tema de los quetzales. está separado. Está separado totalmente. Aunque el banco mismo ejecuta las dos herramientas. Exactamente. Pero aquí, en esto de los quetzales, cuando paga los intereses y no se los paga el gobierno central, es una monetización inorgánica. Sí, porque no tenía respaldo. No tiene o sea, respaldo. en teoría el gobierno está recogiendo el mismo. Y está creando pagando liquidez sin respaldo, Ya. ¿verdad? Y como él es el que emite moneda, bueno, es lo que pasa, pero en unos niveles mucho mayores en Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos El presidente dice, bueno, ahorita voy a dar un bono de no sé qué y voy a dar no sé cuánto y sigue aumentando el déficit fiscal, porque estas pérdidas operacionales las debería de pagar el gobierno central. aquí solo no las asume. No las ha pagado y se siguen acumulando. Y es algo histórico, no es como que sea Es algo de esta, histórico. no es de esta... Solo rara vez, creo que en el 2012-2013, el gobierno pagó Decidió como que... pagar algo al Banco Central. Y eso es lo que tenemos. Y así es como esas herramientas de esa manera operan. Pues que le más del tema me quedo con... Donde me causa dudas, esas herramientas todas son del Banco Central. Es correcto. Bueno, aquí vamos a otro tema que es importante y fundamental. En la reforma constitucional de 1994 es cuando se le prohíbe el endeudamiento inorgánico al gobierno central. El endeudamiento Inorgánico. Okay. En el pasado lo que acontecía era, venía el gobierno central y tenía un déficit fiscal del 3-4%, mañana no tenía con qué pagar salarios, hacía una letra de tesorería, se la mandaba al Banco Central y decía, yo mañana quiero 1.000 millones, Imprímame. y sin ningún respaldo, imprímame y déme los 1.000 millones. Pero eso se prohibió. Eso se prohibió. Ahora el gobierno central y el Estado de Guatemala, si quiere adquirir deuda, tiene que ir a los mercados financieros, crear bonos. Es muy sano. Es mucho más sano. Es mucho más sano. Claro. O se endeuda con instituciones internacionales, o saca bonos en dólares, saca bonos en quetzales. Teóricamente tiene que ser un gobierno productivo de alguna manera, o rentable, por decirlo así. Y que no tener, en el mejor de los casos, no tener déficit fiscal, para que los ingresos fiscales que tengan los países del mundo que tienen una estabilidad por muchos años, gracias a Dios. Digamos que 30 años más o menos con la misma tasa, más o menos. Tenemos
ya... ¿Menos? Sí, ¿No menos? sí, unos 25 años de Estando ahí estabilidad. entre 7 y 8. Sí, de que tenemos esa estabilidad. Pero que macroeconómicamente estemos estables no significa que tengamos una microeconomía sana. Que va Que un poco a lo que estamos macroeconómicamente todos nos comamos 3 pollos al año, no quiere decir que en la microeconomía todos los guatemaltecos se coman 3 pollos al año. Puede ser que haya miles o millones de guatemaltecos que ni siquiera se pueden comer medio pollo. Porque la microeconomía está mal. Y La pobreza, la miseria, y eso es un fracaso para el país. Porque tenemos una macroeconomía estable, pero no logramos tener una microeconomía saludable, en donde haya progreso, en donde haya bienestar y se combata la miseria y la pobreza. Y eso es fundamental, porque de otra manera no podemos hablar de bienestar en el país. Claro, que la macroeconomía sea estable es una bendición de Dios. Veamos países como Venezuela, como Argentina y otros en el mundo. Argentina, 50-60% de inflación. Sí. Eso, tipo de cambio estaba a 17, ahora está a 200, 220. Y eso viene después de varias veces que estuvo, ya lo cambiaron los números otra vez. Eso es tremendo, tener una macroeconomía. ¿Y a qué se debe? A manipulación. Sí, a favorecer a un grupito. ¿Y a quienes empobrece? A la mayoría. La mayoría, seguro. Eso es tremendo. Pues en fin, Guatemala sí tiene una macroeconomía, pero eso no es suficiente. Sí. Eso no es suficiente. Y cuando tenemos mecanismos como son los impuestos, que están destinados para ser subsidiarios y solidarios con los más pobres, resulta que los impuestos no llegan a los más pobres. Llegarían si se fuera infraestructura. Exacto. Así es. Y llegarían en hospitales, en escuelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero en fin, no lo tenemos. Cristian, Jorge, muchísimas gracias. muchas gracias a los dos.